Y ya cuando tienes esa sensación de que vas hacia adelante y que las cosas van, te das cuenta de que sirves de algo, porque en el fondo parecíamos que éramos como muy bravos y muy gallos, sí, nos gustaba hacer surf, pero luego, después de hacer surf, claro, nuestros amigos estudiaban, tenían deberes, y nosotros también teníamos deberes, pero como no íbamos al cole, pues muy difícilmente íbamos a hacer los deberes. O sea, te ves en una situación que dices, voy un poco en contra del mundo, ¿sabes? Igual me estoy equivocando aquí la leche, ¿no? O sea, es un momento que es triste, ¿eh? Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Gonzalo Ortenechea. Con él hablaremos sobre la relación que ha vivido y vive entre el surf y el arte. Bueno, Gon, ¿de qué hablamos hoy? De lo que quieras. Estoy encantado de estar aquí. De la vida, de la vida, ¿no? De arte, de surf. De arte, de lo que quieras. De lo que quieras. Al final es todo lo mismo, ¿no te parece? Sí, que es lo mismo. Hablábamos antes de que es una regresión, ¿verdad? Bajo mi punto de vista, sí. Bajo mi punto de vista, a medida que vas viviendo, te vas dando cuenta de que quieres volver al inicio, ¿no? Y que no tienes miedo a eso de ir pasando, que pasen los días, que pase el tiempo, porque antes siempre tienes, ¿no sabes? Cuando eres pequeño siempre dices, ¿cuánto me quedará de hacer surf, por ejemplo? ¿Cuánto me quedará de colegio? Y luego te das cuenta que va pasando el tiempo y dices, si me importa me pino. ¿Quién me iba a decir a mí que con 57 años, lo primero iba a estar aquí y lo segundo que iba a estar contento, ¿no? O sea, porque al final eso es lo que te aporta la vida, el no saber, ¿no? Lo único que sabes realmente, desde que naces, bajo mi punto de vista, es que esto se acaba, ¿no? Se acaba y luego un incesante camino, ¿no? De descubrimiento Vamos, yo lo entiendo así cada vez más. Yo también. Muchos años me he estado pensando demasiado, ¿sabes? Como yendo demasiado a futuro, tratando de tener las cosas como muy ordenadas o controladas. Y me he ido dando cuenta de que es lo que hablábamos, ¿no? Que al final el ir soltando y eso que me comentabas de atreverte a vivir en el presente, ¿no? Sin tratar de atar todo por todos lados, es lo que te devuelve a ese niño, ¿no? Y a esa inocencia y a ese descubrimiento diario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, ¿no? Que al final, para ser feliz, lo más importante es saber lo que quieres, ¿no? Y eso es un proceso. Vas creciendo y te vas dando cuenta de qué es lo que quieres. O de lo que no quieres. Que al final es lo mismo, ¿no? Y realmente te das cuenta de que estás en esa especie de camino correcto cuando realmente agradeces y sobre todo eres consciente de la suerte, primero por donde hemos nacido, la gente que nos rodea, los problemas que tenemos. Son problemas ridículos muchas veces, nos los creamos nosotros. Total. Es la magia del ser humano, ¿no? O sea, no sabes, esa especie es una faena, ¿no? El saber que desde que naces te estás muriendo. Desde ese primer momento. Yo creo que somos los únicos seres vivos que nos damos cuenta de eso. Total. Sí, que somos conscientes de ese camino, ¿no? Sí, es una carrera contra el reloj, ¿no? Y además, en un principio es como muy egoísta. ¿Qué voy a ser? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Voy a ser bueno en esto? ¿Voy a ser bueno en lo otro? ¿Cuántos amigos voy a tener? Y luego ya te vas dando cuenta, a medida que va pasando el tiempo, que realmente lo que más placer te produce, por lo menos a mí, yo creo que a muchísima gente que realmente se involucra e interactúa con el mundo, ¿no? Otros viven son como satélites que viven por ahí y sabes que están, pero no sabes que están en el mundo real, ¿no? Cuando te das cuenta y agradeces más las cosas buenas que les pasan a la gente que tienes, a tus amigos, a tu familia, a tu familia biológica y a tu familia, que yo siempre he pensado que tienes dos familias, la que te encuentras en la vida, que es tan maravillosa como la otra, y demás, ¿no? Y cuando piensas disfrutar de lo que les pasa a ellos, incluso de hacerles un regalo, que te hace más ilusión que tú percibir un regalo, es cuando realmente te das cuenta que vas en el camino, yo creo que correcto, ¿no sabes? O sea... Sí, es curioso como lo que comentabas, ¿no? Naces y te ves envuelto en ese egoísmo de querer conseguir, de querer lograr,
quizás por cómo nos han educado, ¿no? Pero hay un momento en el que te puedes dar cuenta, tampoco creo que lo decides tú, de repente sucede, ¿no? Y Correcto. llega un momento en el que dices, ostras, quizás no sea este el camino y tengo que volver hacia atrás para entender la vida. Eso es para mí, es la jugada, ¿no? Porque si no vives de una forma totalmente, ¿no sabes?, ajena a lo que te aporta la propia vida, ¿no? O sea, cuando realmente las cosas que te suceden, por muy insignificantes que sean, te aportan una serie de, ¿no sabes?, de sensaciones que son maravillosas. Sí, sí. Porque es que eso es lo bonito de vivir, creo, ¿no? Sí, y de hecho veo como mucha tendencia, yo la he tenido también, ¿no? Pero poco a poco la voy apagando, ¿no? Esa tendencia, ¿no? Pero sí que veo como a día de hoy mucha tendencia a tratar de saberlo todo, ¿no? A tratar de tener respuesta a todo, cantidad de preguntas, muchas preguntas muy complejas, ¿no? También la física y la ciencia trata de explicar muchas veces esas preguntas que nos hacemos, ¿no? Y al final, algo que yo he ido poco a poco entendiendo es de qué más da si no vives esta experiencia, ¿verdad? Es que es así. Lo puedes saber todo mentalmente, que decir, puedes tener respuesta a cantidad de cosas, que si la comida esto, que si el descanso esto, ¿no? Hay como, ¿verdad? Yo es lo que siento, hay como una insaciable pregunta y querer saber, ¿no? Y querer todo documentarlo, pero al final de todo, si haces una reflexión más profunda dices, ¿de qué va esto, no? ¿De qué va este camino? ¿De qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que cuando suceden pues circunstancias, ¿no? Pues más, pues sí, desagradables o más dolorosas, ¿qué es lo que siempre anhelamos, ¿no? El haber, desde mi punto de vista, el haber experimentado con aquellas personas o con aquellos momentos, pues la vida, ¿no? Haberla sentido, ¿no? Haberla podido vivir. Totalmente de acuerdo contigo. Y con respecto a lo que dices, cuando me estabas diciendo, ¿no?, que anhelamos cosas y demás, yo creo que también vivimos en cierta medida atemorizados, ¿no? Hay un miedo que no sabemos dónde está y por eso nos hacemos esas preguntas. Pero que son preguntas que en realidad tienen una respuesta simple. Lo que tú has dicho, vive cada segundo de tu vida. ¿Qué crees? ¿Que vamos a cambiar nosotros lo que nos va a pasar? Sería tristísimo. Entonces, ¿para qué vivir, no? Sí. O sea, y ese miedo que nos inculcan, como tú bien has dicho, por la educación, depende también en donde hayas nacido. Claro, aquí tenemos una suerte increíble que vivimos ya te digo, en un lugar del mundo donde no hay unos problemas que realmente son problemas o que yo consideraría problemas, ¿no? Yo suelo decir que aquí tenemos problemas del primer mundo, ¿no? O sea, y cuando realmente te das cuenta de que esos miedos no existen, te los creas tú. Y lo que para mí es muy importante es saber lo que quieres en la vida. Porque yo creo que el ser humano nos enseñan desde un punto de vista cosas que evidentemente ya se saben, ¿no? Nos enseñan a leer, a escribir, a demás. Pero no interpretamos nosotros como personas. Nosotros nos quedamos con eso e intentamos hacer de un relato que ya está hecho como una segunda edición. Yo siempre he pensado que las segundas ediciones son horribles. Nefastas, ¿no? ¿Por qué no lo aplicamos a lo nuestro? Porque todos en el fondo nos copiamos los unos a los otros. Es una forma de interactuar. Pero si tenemos la posibilidad, que todos la tenemos, de poder personalizar eso y hacer una especie de pequeño submundo, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo bueno de la vida, ¿no? El que te permite que... Porque yo, por ejemplo, en el mundo del arte, ¿por qué te gusta un Picasso? ¿Por qué te gusta un Malevich? ¿Por qué te gusta una gran obra, no? Una gran obra, entre paréntesis, una gran obra que está referenciada por el momento en el cual se ha realizado y por los intereses creados por la gente que le rodeaba a esa gente, claro. ¿Sabes? ¿Para qué cojones quieres tener un Picasso si no lo vas a apreciar? Si te gusta, si es, bajo mi punto de vista, te proporciona algo ese Picasso, ¿lo tienes realmente porque te aporta, te transmite unas sensaciones que sean positivas o porque la sociedad te está diciendo una vez más qué es lo que tienes que tener en orden a tu estatus o a tu nivel económico, a tu nivel social o lo que sea? Basta ya con eso. Ten algo que te guste. Es mejor que tengas un llavero. Sí, si te gusta el llavero y te lo ha regalado alguien o te parece divertido, o una moto. Pero no dejas de, ¿sabes? Porque yo creo que ya también hemos sacado jugo a tantos aspectos de la vida que ya no hay... O sea, que nos tenemos que inventar ya cosas, ¿no? O sea, cosas en orden para poder ser felices. Que me parece muy bien. Pero, joder, seamos creativos. Sí. Que esto se va. Sí, total. Que esto se va.
Sí, por eso me gustaría hablar de arte, porque ahora lo has sacado. Me parece algo tan amplio, ¿no? Tan ilimitado. Y sí que, bueno, mi abuelo era, no sé si lo sabes, pero bueno, Pintor. era pintor. Sí, y a mí desde pequeño siempre me ha gustado mucho pintar, ¿no? Pero sí que esas preguntas o eso que acabas de comentar, ¿no? De hasta qué punto, ¿no? Un cuadro o una obra, por así decirlo, mejor dicho, ¿no? Tiene el valor, ¿no? Ese valor, ¿no? Desde dónde lo estás mirando. ¿En qué momento fue creada, ¿no? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el contexto que tenemos ahora? Son preguntas que yo me hago como aficionado, porque al final cuando también pues igual voy a un museo, voy a una galería a ver pues una obra, hay veces que no entiendo, ¿no? Lo que veo. O sea, estoy viendo algo y digo, joder, de alguna manera están dándole mucha importancia a esto, pero yo no sé hasta qué punto esto para mí. Es que esa es la pregunta. Es que una de las primeras preguntas que te hacen, o sea, que una persona, porque aquí el arte, nadie sabe de arte. El arte para mí es una forma de transmitir lo que ha sucedido en un momento dado, tanto pictóricamente como culturalmente, en fin. Pero cuando te haces esa pregunta, no sabes qué pensaría esta persona o qué dejaría. Eso no interesa. Para mí la gran pregunta es, ¿qué te aporta a ti esta obra, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿en qué pensabas cuando hiciste esta escultura? Yo coqueteo un poco, porque es la única forma que tengo de expresarme. Bueno, no es que sea la única, es la única que he encontrado. Igual mañana encuentro otra, ¿no? Y digo, qué chorrada de pregunta. O sea, ¿a ti te gusta? ¿Te parece bonita? Porque al final yo creo que lo que influye en una obra de arte es como una buena... Esto es arte, una buena conversación. Estamos aquí hablando, estás con un amigo, estás cenando, estás disfrutando de un paseo, estás en el agua haciendo surf, o estás jugando al tenis, me da igual. Haciendo lo que te guste, ¿no? Si a ti te aporta algo, eso es el arte. Esto harto de eruditos que solo hablan, no sabes, eso ya se sabe. Todo el mundo sabe cuándo nació, cuál fue su periodo de sus diferentes etapas, ¿no sabes?, en el mundo del arte y demás. ¿Y de lo mío qué? Yo me pregunto, ¿no? O sea, a mí es el que me tiene que gustar. Pero al final, lo que te decía antes, el arte, bajo mi punto de vista, dejó de ser arte desde que se está tratando como si fuera un producto financiero, un mero producto financiero. ¿Y cuánto va a costar esto? Y yo qué sé lo que va a costar. Puede costar 10 veces más o 10 veces menos. Pero pregúntate qué es lo que te va a aportar a ti tener este cuadro. Sí, porque es curioso, ¿no? Porque al final dices, bueno, una persona en concreto, en un momento dado de su vida, se expresa a través de la pintura, o a través de la escultura, o a través de la música. De la literatura, de la música. Sea, ¿no? Y sí que, pues yo creo que cuando algo lo haces del corazón, ¿no? Y sale de dentro, no estás pensando en lo que va a costar. Creo que ahora tenemos... Claro. No sé, veo como que hay como una tendencia a monetizar todo, ¿no? Sí. O sea, es decir, todo tiene un precio, todo tiene un coste, y en vez de dentro hacia afuera, desde el corazón, ¿no? Desde las entrañas, expresarlo mucho más allá de lo que cueste, es como a lo que cueste. Efectivamente. Y se pierde todo, la magia. Efectivamente. Pero en eso han colaborado, yo creo que, a ver, son cosas que no son muy políticamente correctas decirlas, pero como yo creo que mi única función en la vida, yo puedo tener 1 o 100 cuadros, da igual. Si, yo no voy a ser propietario de esos cuadros eternamente. Si yo lo único que pretendo es cuidarlos y que la gente, los que vengan, los coleccionistas o los particulares o la gente que eventualmente lo compre, que tenga no una documentación reglada, no, que realmente... ¿Cuál es mi función, no? El mantener esa obra viva, ¿no? O sea, el cuidarla, ser responsable durante el tiempo que me pertenezca, ¿sabes? De poder transmitírsela a otra persona con lo que me ha aportado a mí. Entonces, de esa manera, generación tras generación, cada vez van a tener, pues, no sé, trocitos del pasado, porque en el fondo son trozos del pasado. Porque claro, como tú bien decías, hoy en día la típica pregunta, ¿no?, que te hacen mucha gente, esto, ¿por qué es arte? Esto lo podría pintar mi hijo. Y le digo, por favor, sitúate en el periodo de tiempo correcto. Esto en esta época se jugaba en la vida, porque en el fondo era una forma de transgresión. Claro. Hay movimientos que no solo son, aunque se reflejen en un soporte en este caso un cuadro, una escultura, pero era una forma de transgresión. O sea, era
en el momento que la gente, a principios del siglo XX, cuando empieza a haber esta serie de megalómanos que solo quieren el poder y demás, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que les quitaban el protagonismo, ellos no contaban que desde el punto de vista artístico se les podía quitar el protagonismo. Claro. Que había pintores o demás que les quitaban su aura, ¿no sabes?, de gente poderosa y demás. Entonces, claro, ahí se la jugaban. Entonces, seamos conscientes de cada época, de cada momento, y respetemos, sobre todo respetar y verlo desde un punto de vista humilde. No seamos banales y digamos, esto lo podía pintar mi hijo. Sí, eso yo también lo he escuchado. Es que siempre lo dice la gente, o ¿cuánto va a costar? ¿Es una buena inversión? ¿No sabes? O yo soy un coleccionista maravilloso, tengo 800 obras en casa. Tú no puedes ser un coleccionista, tú eres un acaparador. Porque si tu cabeza tiene la capacidad de poder haber disfrutado de 800 obras... vamos, o sea, es que sales de lo que es el estándar, ¿no sabes? De la gente, ¿no? Si puedes tener 2 cuadros y ser un gran coleccionista, o puedes tener 2 llaveros, o puedes tener 2 paquetes de tabaco antiguos y ser un gran coleccionista, y tener 1 millón de obras maravillosas firmadas con unos autores estupendos y ser un acaparador. Ese es el problema. Que hoy en día, quien tiene las manos, o sea, las manos grandes, ¿no? Que tienen las manos, que son las manos grandes que mueven el mundo. A muchos de ellos les interesa verdaderamente el arte, pero a otros no. Pero en el fondo, yo siempre digo, Xavi, ellos se lo pierden. Total. Es una forma de disfrutar. Se pierde la experiencia. Se pierde la experiencia. Yo creo que se pierde la experiencia. Y es triste, ¿no? O sea, es porque en el fondo es, como se suele decir ahora, un postureo, ¿no? Es que, sí. ¿De qué sirve todo esto? Sí. Que tengas un Picasso y que me llames una noche al día anterior, una noche o 2, ¿no sabes? Y que te haga una especie de pie de foto de lo que tienes colgado en tu casa, que has pagado, lo que no está escrito. ¿Sabes? Que hay gente que igual no lo puede haber pagado. O que no has pagado nada. Pero cuando no has pagado nada, no interesa decírselo a nadie, porque la gente que no ha pagado nada y le gusta una obra, ese es un verdadero coleccionista. Pero una persona que me dice, es que mañana tengo una cena con no sé quién, y entonces necesito saber... para darle unos pequeños matices de lo que es la obra. Dices, tú lo que tendrías que haber comprado es un Ferrari rojo para que te lo vea todo el mundo, claro, y no tener que dar explicaciones a nadie nada, y más de lo que no sabes. Sí, quizás. Creo yo, igual yo estoy equivocado, ¿sabes? Lo que pasa es que esto incomoda muchísimo. No, pero yo creo que... A ver, yo lo que veo es que al final vivimos muy desconectados, ¿no? A la naturaleza, a todo lo que nos genera esa sensación de unión entre las personas, ¿no? Y yo creo que cuanta más desconexión hay, al final las carencias también aumentan, ¿no? En las personas. Y sí que creo que son como maneras de tratar de aliviar, ¿no? O de tapar carencias, tratando de mostrar al público. Volvemos, ¿no? Al miedo otra vez. Volvemos al miedo y esto. De todas formas, me gustaría saber, Gonzalo, ¿cómo fue tu introducción en el mundo del arte? O sea... un poco la historia para saber cómo desembocas, ¿no? En algo tan profundo, tan bonito, la verdad. En el fondo es belleza. En el fondo es belleza. Hombre, lo mío fue... Yo la verdad es que siempre digo que he tenido muy buena suerte en la vida. No porque he tenido muchas cosas, sino porque al final he vivido como he querido vivir. Que es en paz. Nunca he tenido una muy buena relación con el dinero. No soy una persona que realmente me haya importado muchísimo ganar dinero, ¿no? Es una persona que ha intentado vivir... sobre todo en paz, o sea, que no me suene el teléfono para bobadas, en fin, vivir tranquilo. Claro, yo lo tenía fácil desde el punto de vista que yo como estudiante pues no era un estudiante muy brillante, que se diga, ¿no? Por no decir que era un desastre de estudiante. Pero a mí siempre me motivaba, la belleza me gustaba. Como tú has dicho, lo veía en la naturaleza, lo veía incluso en los olores, cosas que realmente percibes pero no puedes ver. Los olores, cine, la gente. Yo de la gente aprendo, para mí la gente es como una obra de teatro continua, ¿no? O sea, cómo interactuamos los seres humanos. Como he estado durante mucho tiempo de mi vida pues solo, sobre todo en países... que estaban lejos de lo que era mi ciudad natal, ¿no? Pues claro, al estar solo te das cuenta de que es una maravilla y interactúas, ¿no sabes?, con culturas de todo, ¿no? O sea, desde la comida hasta sensaciones que son olores son totalmente diferentes y demás, ¿no? Entonces, claro, al no tener una formación académica, ¿no sabes?, en esos momentos, te ves como con la necesidad de transmitir al mundo. Porque la gente siempre me decía, es que tú eres feliz y tal, y tú siempre estás contento y tal. Y dije, coño, porque sé lo que quiero, ¿no sabes? O sea, porque, ¿no sabes? A mí me apetecía intentar, pues,
dar esa especie de abrir esa especie de Stargate sobre lo que es el ser humano y las posibilidades que tiene de disfrutar con las cosas, ¿no? Joder, y cuando descubrí, pues poco a poco, yo estando viviendo en Estados Unidos, yo fui allí por el tema de, bueno, fui allí por varios motivos, pero uno de los motivos fue pues porque aquí no tenía muchas posibilidades de esto, entonces mi padre pues decidieron, también gracias a que mi padre me pudo dar la opción de poder ir a Estados Unidos, ¿no? Y yo tenía como referente, con respecto a lo que tú decías, pues el mundo del surf y tal y cual, que está mucho más avanzado, etcétera, etcétera, y yo, me parecía todo aquello, me pató en un primer momento, ¿no? Pero hubo ya un momento, como siempre mi vida ha sido un camino a la inversa, como que he vivido siempre como 10 años por detrás de lo que se estaba, o sea, por delante de lo que está viendo, pero por detrás, porque era más joven, que la gente realmente en esos momentos movía el mundo, ¿no? Pues empecé a ver a gente también en California, me acuerdo que empecé a ver a gente, estuve en varios sitios trabajando, algunos relacionados con el mundo del arte, y dije, oye, Europa es maravillosa. Todos estos, la verdad, no sé, noté una especie como de olor de casa, ¿no? De hogar, ¿no? Cosa que no existe en Estados Unidos. Y dije, ostras, empecé a añorar. O sea, fui a Estados Unidos pensando que aquello era lo máximo y me doy cuenta que una vez estando allí, el surf ya no me importa tanto y de repente me estoy dando cuenta de que el americano poderoso, no sé qué, imita al europeo, quiere tener un coche europeo, quiere tener un reloj europeo, quieren vestir como los europeos y se pirrian por tener cualquier objeto que provenga de Europa, ¿no? De la vieja Europa, ¿no? Como ellos dicen. Y empiezo a ver que para mí eso es fácil. Es fácil porque, claro, al haber vivido en Europa, pues claro, que París está una hora y media en avión, Londres, Berlín, todo, y veo una sensación ahí que digo, esto es lo que realmente me gusta. Yo ya había anteriormente, si quieres saber cuál es mi primer contacto con el mundo del arte, es cuando empiezo a hacer tablas de surf, ahí en los 80 me parece que en el 80, sí, ¿no? Y ahí empecé a dar, claro, para nosotros era un problema que realmente creo que este es el punto por el cual yo empecé a coquetear con el mundo del arte. Es un momento en que tener una tabla era como tener un tesoro, ¿no? Entonces las tablas, claro, evidentemente se rompían. Yo llevaba la tabla a la playa y mi mayor miedo es no surfear mucho porque se me iba a desgastar. Entonces, claro, las tablas tenían... No había tablas. No había tablas. Había tablas, pero era como, ya te digo, como tener una joya, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Entonces, claro, en el momento que se nos rompió una tabla, tenías que llevarla a arreglar, había muy poca gente que te arreglaba bien las tablas, cogían un peso horrible porque prácticamente se arreglaban, pues hacíamos lo que podíamos y hacían lo que podían. Entonces yo, de mandarlas a hacer, mi siguiente paso, antes de hacer las tablas, mi primer paso fue mandar a hacer, que me arreglaran los toques, ¿no? Y que posteriormente arreglarlos yo, y luego dije, ¿y por qué no hacer las tablas? Entonces empezamos a hacer las tablas. Y tuve la posibilidad de contactar con un gran amigo y un gran referente, que ha sido como mi hermano en la vida, que es, lo voy a decir, es Quique, ¿no sabes? Quique Panera. Y a este cabrito cuando le traje, porque sabía que él era un manitas y tenía, la verdad es que le traje porque tenía moto y demás, y dijo, oh, qué bien, ya lo tenemos hecho, porque tiene 2 añitos más que yo, ¿no? Y cuando le vi realmente a Quique, cuando cogió aquellos bloques de foam que eran enormes, y aquellas cosas, le vi con sus manos realizar todo lo que es el proceso de hacer una tabla, y yo no sabes como yo que iba de gallo, ¿no? O sea, le vi a él, dije, coño, pero qué maravilla, tío, Nada, ¿no? que con las manos se puede hacer esto y que él lo tiene de forma intrínseca. Y dije yo, sí, que le salió a hacerlo. Le salió, pero la forma que tenía de hacerlo, ni tan siquiera hacerlo, la forma de mirar la tabla, de palparla, de posicionarse enfrente de lo que es aquellos caballetes que teníamos, ¿no? Y demás, dije, wow, deja ya el tema de las tablas del sur porque aquí no tienes nada de futuro, ¿no? O sea, búscate otra historia porque soy un paquete, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que en aquella época había muy pocos shapers en aquella época. Claro, estaban 2 o 3 shapers y claro, y verle aquí que de esa manera y con esa ilusión y dije, guau, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, quizás fuese el punto que dije, hay una forma de expresarse que me la va a permitir sin tener esos estudios que a veces te obligan a tener en orden para poder realizar algo. Ya ahí empezó esto. Bueno, una vez dicho esto, claro, yo cuando estoy en Estados Unidos y me doy cuenta
del arte que tenemos en Europa, ¿no? Había también arte oriental, arte primitivo y demás, pero a mí, quizás por ese calor y por esa cercanía al ser europeo, me di cuenta de que eso era una cosa que era medianamente factible para mí. Dije, pues yo quiero meterme en el mundo este. Y nada, vine de Estados Unidos porque me obligaron a escoger una nacionalidad, tenía que quedarme con una nacionalidad norteamericana, porque en aquella época, si no eras nacido en el país, no podías tener una doble nacionalidad. Ah, no podías tener doble. No, en aquel momento no. Y yo era residente, yo no era esto, pero bueno, pero no podía tener una doble nacionalidad y demás, y entonces pues me llamaron y me dijeron que tenía que hacer la mili. Y dije, yo quería ir a esto, pero no quería ir a hacer la mili, yo quería ir allí. Claro, sí. Los pros y las contras de las cosas, ¿no? Tuve suerte, casi la lío porque me libré de la mili y con tan mala suerte de que tuve que estar durante un periodo de tiempo, me libré por maníaco depresivo, que lo leí tal y como lo tenía que hacer, porque ya me habían comentado los mayores qué es lo que debía hacer en orden para librarme, casi la lío parda, casi vamos a cabo, tenía dos posibilidades, o que me mandaran a casa o que me hagan un consejo de guerra, ¿no? Y por suerte me libré. Me libré, pero llegué un miércoles, que los miércoles era el día del tribunal médico, me llevaron al hospital allá a Burgos. Y claro, ese día no dio tiempo a que los papeles llegaran del cuartel, entonces tuve que estar... Ese día no pude, o sea, llegué un martes, el miércoles no dio tiempo a que los papeles estuvieran en regla y me tuve que estar el próximo miércoles. El próximo miércoles era la fiesta, no sé qué, también me tuve que quedar. Entonces, claro, ya no me quedé con gente de reemplazo, me quedé con verdaderos hijos de militares y demás que estaban como, ¿no sabes? Entonces ahí pensaba y nos dejaban salir. A los maníacos depresivos nos dejaban salir un poco del recinto, me acuerdo que era el pabellón número 8, si mal no recuerdo, y en Burgos hay un arte maravilloso, un arte diferente del que yo había visto, que era un arte como muy gótico, pues claro, es un sitio maravilloso también del arte, ¿no? Entonces ahí se me mezcló un poco, porque yo veía un arte muy de artes decorativas, ya vi un arte un poquito más, quizás más rudo, no artes decorativas, sino que el verdadero arte, ¿no? 16, 17, ver todo aquello. Y ahí dije, ¡buah! Aquí va a estar mi futuro, ¿no? Y entonces, nada, me libré de la mili, al cabo de un mes que estuve allí que me hice hasta amigos que tenían esquizofrenia, que tenían todo, fue maravillosa aquella experiencia. Y nada, y ahí empecé y dije, pues adelante, voy a empezar con ello. Y empecé, pues como todos, empezamos con 2 cositas, con 3 cositas, con 4 cositas, con 5 cositas, pero como siempre, vamos a llamarla ambición, porque no era codicioso, pero quería seguir más adelante. Y tenía una ventaja, que era el saber idiomas, que en aquel momento era fundamental. Entonces, claro, muchos de los anticuarios con los que me rodeaban me decían, oye, pues llámame a Londres y dime, claro. Y entonces yo llamaba a Londres, sabía dónde él cogía sus cosas. Llámame a Francia, llamaba a Francia y tal. Y ahí empecé a decir, pero si aquí hay un campo enorme, un mercado de la leche. Nosotros nos habíamos quedado quizás un poquito... ¿Y qué es lo que hacía realmente? O sea, ¿a ti te pedían...? Claro, me decían igual, llámale a este señor y dile a ver cuánto cuesta, cuál es el precio de esta cómoda, cómo costaría. En aquel momento no estábamos en la Unión Europea. Y claro, había una serie de trámites que había que formalizarlos en orden para traer las obras de arte, claro, y todo, y los transportistas y todo. Claro, yo sin saber nada y pensar que hace 2 años lo único que me importaba era el parte meteorológico para poder surfear y de repente me veía en un lío allí, ¿sabes? Como de un poco de representante de ciertas personas que me decían, oye, pues por ejemplo, llámale a este señor y dile a ver si esta pieza me la deja en este precio, a ver en qué estado, en qué condiciones está. Claro, eso me reportó y ver un mundo, claro, lo bueno también del viajar y de estar fuera de casa, ¿no? Me abrió una perspectiva... Un mundo súper amplio. De ámbito internacional, claro. Porque aquí los anticuarios eran los que compraban una cosa y se vendía. Y me da rabia decirlo, pero por desgracia en aquella época estábamos todavía muy quitando 2 o 3 anticuarios, estamos renaciendo de todo aquello, ¿no? ¿Y tú lo llevas ahí a Estados Unidos? No, me refiero, no, en Estados Unidos no, yo en Estados Unidos me entró la intriga de poder trabajar como anticuario. Y lo hacías aquí como anticuario. Y claro, yo hacía aquí cosas... Vale. E incluso... Pensaba que ellos les interesaba como... Allí fue... quizás el chispazo o la mecha que se encendió en orden para que a mí que yo quisiera tomar ese derrotero, ¿no? O sea, el de estar en contacto con el arte, porque me di cuenta de que el arte me aportaba, no lo entendía y yo leía y decía, hasta que un día dije, pues si no lo tengo que entender, lo que tienes que gustarme, ¿no? Realmente, ¿no? Y ya te digo, y me gustó. Y empecé, ya te digo, pues primero con 4 cositas, 5 cositas,
¿Y cómo sabes cuándo te gusta? ¿Y cómo sabes cuando te enamoras? Es que te pega un... Pues no lo sé. Porque yo siempre digo que las ciudades o los sitios se conocen cuando tienes un buen guía o cuando tienes a alguien que te lo sepa enseñar. No es lo mismo. Porque aprendes a veces los primeros pitillos que te fumas cuando eres pequeño o bebes tu primera cerveza. Pues en mi caso era pues verle a Humphrey Bogart en Casablanca fumándose un pitillo y dije, quiero saber fumar un pitillo aunque me sepa a demonios, ¿no sabes? O sea, porque en el fondo es eso. Pues yo creo que eso también influyó, ¿no? O sea, el ver esa, repito, que quizás no eran las obras en sí, sino que era ese punto que no lo percibes hasta que no lo añoras, que es quizás, entre paréntesis, la elegancia, pero no la elegancia de vestirte bien, esa elegancia que existía en Europa, que en Estados Unidos quizás eran un poco más brutos, ¿no? Más brutos. Entonces, cuando ves de repente que aquí te pueda... Bueno, y empecé, entonces, cuando llegué aquí, recuerdo que mi padre me dijo, ¿tú estás seguro y tal? Mi padre me ayudó muchísimo porque le gustaba y tal. ¿Tú estás seguro y tal de qué quieres hacer? Sí, quiero hacer esto. Pero, a ver, no tenía ningún sentido. Yo tengo fotografías, pues, que en mi inauguración éramos como 8 surfistas y gente del montón. No conocía a nadie del mundo del arte. Iban allí, veían y tal. No, porque me dijeron, no, pues, coqueteando, yo decía, pues bueno, pues voy a mandar esta que parece que es una buena clienta, pero todo imaginación. Entonces, claro, ¿qué pinto yo con 22 años en la tienda recién inaugurada en Bilbao, con 80 o 100 metros cuadrados, no me acuerdo lo que tenía, con cosas que no sabía si eran buenas o eran malas? Porque yo las había comprado por instinto, y 4 surfistas, y gente que yo creía que podía ser un potencial consumidor, pues claro, me di cuenta de que dije, bueno, aquí, ya te digo, o sea, otra de mis gonzaladas, ¿no? O sea, la que he liado ahora, o sea, y yo hablando con Quique de a ver si mañana vas a surfear, y de repente la otra señora, como ojo plática, la cual no conocía, mirando un cuadro y preguntándome por el cuadro, me pareció tan bonito todo, ¿no? Pero ahí fue mi primer esto, ¿no? Y luego ya... gracias al haber tenido esos contactos en el exterior, empecé a traer ya cosas. Cuando eres joven tienes unas ganas, cuando tienes esa edad te comes el mundo. Y cuando ves que la gente te dice, hazme esto, hazme lo otro, que en el fondo, vamos a decirlo claro, era el chico de los recados, pues de 4 o 5, ¿no sabes? Pero claro, eso me enseñó a mí muchísimo. Sí, pero qué guay ese periodo. Qué guay, ¿no? O sea, de repente contactar, y ya iba allí y ya iba con una tarjeta. Ya no necesitaba una tarjeta de presentación, ya soy yo, ¿te acuerdas de hombre Peter? Hola Jean-Paul. Ya era una cosa como más amena. Entonces, claro, se me abrieron puertas y yo creo que hasta les hacía gracia. Yo creo que empecé a vender, yo creo que por pena. Veían a este tío ahí. Bueno, que te venían. Me veían con inquietud, yo creo, con ganas, con esa energía que dicen que transmito a veces, ¿no sabes? La energía que tienes, tío. Bueno, y me compraban, y entonces me empezaron a comprar. Hasta que ya un día digo, oyes, le digo a mi padre, vámonos. Esto se nos ha quedado corto, vámonos a Londres, vámonos a París, miento, ¿No fue en París? No fue en Biarritz, en un salón de anticuarios que se hace en el Casino de Bellevue, que se hace tanto en la primavera como en el invierno, ¿no? Y fuimos allí. Y de repente dije, yo ya no quiero vender santos, ni cosas del 18, o sea, me refiero a lo que es el arte, que es magnífico, pero a mí lo que me gusta es esto, y me di cuenta, joder, yo lo que soy en el fondo es un pijo frustrado, porque a mí lo que me gusta es este lujazo, ¿no? O sea, claro, cuando ves las artes decorativas de finales del siglo XVIII, en Francia, en un ambiente, ¿no sabes? O sea, fíjate tú lo que me gustó, que estaba justo enfrente de la Gran Vía, ahí en la playa, y no me fijé ni en las olas, y había unas olas maravillosas, y dije, mi padre me dice, mi hijo está abducido por todo esto, ¿no? Y empecé a ver todo aquello, y ahí dije, yo quiero esto. Y me dijo mi padre, ¿quieres esto? Y le dije, sí, pues para querer esto, yo te voy a ayudar, te voy a mandar a París. Pues me di cuenta que eso aquí no existía. Tenías que conocer pues las tripas de todo, ¿no? Lo que es la base de la restauración. No era el vender, era el tener conocimiento. Yo siempre he pensado que para tener el conocimiento de una cosa necesitas empezar desde el principio, ¿no? O sea, desde lo que es la compra, la restauración, la base, ¿no? Y ahí... ¿Y te fuiste a París? Me fui a París, pero yo creía que iba a ir a París también, un poquito también con mis fantasías, que iba a ir a Faubourg Saint-Honoré, que era donde estaba la tienda, o a la Saint-Germain, y me mandaron a Saint-Antoine, tío. Y dije, ¿qué es esto, tío? A lijar. Y el primer día me pasé barriendo el taller ahí con un amigo que se llamaba Antoine, y me dijo, se aprende barriendo. Y yo decía, pero que mi padre me va a traer aquí para barrer. Pero yo creo que mi padre estaba conchavado con la persona que tenía ahí, ¿no? Y claro, ya empecé a ver no el primer día, la primera semana estuve barriendo como un cabrón.
Y luego ahí empecé poco a poco, oyes, cómo corta Antoine, cómo hace la marquetería, empecé a oler las maderas, el palo rosa, el palo santo, la caoba de Cuba, la caoba de, ¿sabes?, Santo Domingo, la marquetería, todo, y dije, wow, tío, esto es como Quique, pero versión muebles, porque para mí es tan importante ese fondo de comercio de saber hasta dónde puedes llegar en una restauración, hasta poder en cierta medida determinar, me estoy pasando de restauración, esto ya no merece la pena restaurar, o sea, ya no tiene un valor como antigüedad, o sea, saber esos trucos que, claro, mejor que ahí no lo aprendían, vamos, o sea, porque en ningún sitio. realmente lo que la gente hace es... Empecé con artes decorativas primero, comprar, es que no te lo he dicho. ¿no? Comprar por ¿cómo decirlo? En España España se basaba en comprar anticuarios franceses o anticuarios ingleses y revenderlos aquí. Ese paso a mí no me valía. Porque la interpretación que ellos tenían era una interpretación que bajo mi punto de vista no era la correcta. Yo me di cuenta que los franceses compraban en casas o compraban los muebles sin restaurar, porque una mala restauración puede ser el fin de un gran mueble. Entonces, claro, para mí era muy importante. Yo lo que quería era, en cierta medida, como te he hablado antes, personalizar. O sea, esto ya lo conocemos, vamos a hacer los muebles con un criterio y con la base... con lo que están en el mundo, no solo en España, sino que en el mundo entero, esas reglas que pues corresponden. Pues este mármol puede estar roto en cierta manera o te puedes cargar este mueble porque este tanto por ciento de chapeado del mueble no es el correspondiente. Entonces, claro, tener esas perspectivas, porque, a ver, comprar y vender, al final es mejor comprar espárragos o vender otra cosa que sea más fácil que las antigüedades. Yeah. Entonces yo creo que el kit estaba en saber interpretar desde comprar un mueble en su jugo, como dicen los franceses, dans un jus, y posteriormente restaurarlo bajo unos criterios que internacionalmente son los aceptables, ¿no?, para que un mueble tenga o no tenga. Claro, eso te aporta, cuando todavía estamos aquí, ya te digo, simplemente haciendo... en realidad en España lo que se hacía era una transacción de lo que es comprar un objeto, un import-export, por decirlo de alguna manera, comprar un objeto en Francia y venderlo aquí. No, no. Vamos a darle un poco más de vidilla, y claro, y eso... Te repito, claro, yo tan joven ahí... Con cada artículo eso, ¿eh? Sí, con cada artículo. Al principio yo compraba cosas igualmente, en vez de comprarlas en Francia, empecé comprándolas en los pueblos de alrededor, iba a ferias y demás en España y compraba y vendía. Cosas más que nada un poco decorativas y demás. Pero claro, quería llegar más... También es lo bueno de Estados Unidos, me enseñaron siempre a llegar al fondo de las cosas, ¿no? Entonces yo quería hacer todo el proceso, desde la compra, la restauración... y el resultado y la venta del objeto. En este caso me refiero, solo me encargaba de artes decorativas, lo que es mobiliario y objetos. En esos primeros momentos. Entonces, claro, era apasionante, porque no solo aprendes a comprar y a vender, aprendes lo que es el proceso entero. Se te aporta una serie de conocimientos que, claro, bestiales. Me van a decir a mí, con lo que he lijado, cómo se diferencia una caoba de Cuba. O sea, yo creo que lo podría reconocer simplemente con el olor. Y ese periodo estuvo muy presente en ti durante muchos años. ¿Es algo que mantienes todavía? A ver, luego la vida no te permite, pero quizás fue lo más bonito del mundo de las artes decorativas, porque luego paso a la pintura. Pero en el momento aquel es cuando me di cuenta del valor y lo que era hacer un mueble de aquellos, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que en esos momentos Francia, o sea, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era el siglo de las luces. Por algo le cortaron la cabeza a Luis XVI, porque es que vivían en otro mundo. Pero claro, hay que decir que lo que nos dejaron, la herencia, el patrimonio que nos dejaron, es impresionante. Hay sitios como en España que hay cosas que son más rudas, verdaderas quizás antigüedades, pero es que esto era el arte aplicado a convivir con ellos. Porque claro, lo que se hacía antes era escultórico, eran para iglesias, para grandes... pero esto era para cómo se vivía en aquellos momentos. O sea, es donde se inventa pues lo que es el comedor. Hasta la época de 1803-1804 no existe el salón como comedor. O sea, empezamos a vivir con ese lujo. Vale. Se empieza a incorporar todo aquello, ¿no? Lo incorporas a tu propia vida, ¿no? Entonces, claro... dices, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿No sabes? Porque antes lo puedes ver en las grandes catedrales, como puede haber en España, o como puede haber en Bélgica, en Holanda, en países que tienen quizás que han sido prósperos con anterioridad, ¿no? Pero, claro,
Tú ves un Goya y te das cuenta que es bruto y demás, pero que es, bueno, un Goya ya es más 18, pero tú ves, por ejemplo, un Greco y demás son más brutos. Es un arte que quizás es muy difícil que te guste porque es excesivamente, es mágico, ¿no? O sea, es muy bestia. Pero claro, de repente ves un buque de flores, Sí. o un paisaje italiano, ves un Canaletto, ves un Guardi y dices, madre mía, qué bonito, qué lujo, ¿no, tío? O sea, es como más, quizás era más afín a mis ideas o a mi forma de haber desarrollado el gusto, ¿no? Y también qué difícil, antes hablábamos de qué difícil, bueno, por una parte, identificar si te gusta de verdad algo, ¿no? Pero claro, algo que ya tiene un nombre, que tiene una historia, que hay un condicionamiento bestial, lo que hablamos ahora, ¿no? Pues los cuadros. Al final vas a ver un Picasso y tú ya sabes que es un Picasso, ¿no? Y eso es una etiqueta con cantidad de características que ya te están condicionando para verlo, ¿no? Qué complicado, ¿verdad? El poder desidentificarte de esa etiqueta para poder ver y darte cuenta si lo que estás apreciando realmente te llena, ¿no? Totalmente. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando he dicho, es un Picasso, realmente yo siempre he pensado de todos los autores, si todos los autores han pintado todo lo que está en los museos, yo creo que el ciclo vital que existía con anterioridad era muy superior al nuestro. Porque te pones a dividir todo lo que está en los catálogos razonados o la propia Capilla Sistina, todavía tendrá que estar ahí Miguel Ángel dándole a la brocha, porque es que, o sea... Había mucha menos distracción, entonces al final había la capacidad de ¿no? Había grandes talleres, ¿sabes? Claro, o sea, cuando yo también veo escritores que digo, joder, es que escribieron tanto en tan poco, bueno, quiero decir, en un tiempo, pues bueno, no demasiado largo, pero claro, yo ahora lo que veo es que hay tanta distracción que es, o sea, o estás muy centrado o te dispersas. Claro, y hay mucha inmediatez, ¿no? Además. Hay Sí. mucha inmediatez, ¿no? Entonces hay aquel que decir, al no ver tanta, al no haber móvil, no haber o sea, al final, claro, tú empiezas con algo y sigues y sigues y sigues y sigues y haces un gran contenido en unos años. Pero como todo en la vida, hoy no tiene ningún misterio encontrarse con nadie en la calle. Yo me acuerdo cuando era pequeño, íbamos a una playa a hacer surf y decías, qué suerte, a ver si me encuentro con este. Claro, en un principio que eras pequeñajo y te daba miedo meterte al agua, entonces decías, a ver si me encuentro con este surfero para poder entrar al agua, ¿no? Era lo bonito, ¿no? Esa era la magia quizás un poco de esto. Hoy en día sabes hasta en el momento que va a rolar el viento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al haberse perdido esa magia, claro, en una situación de un ciclo vital es normal que actúes de otra manera, pero con el arte no, porque el arte está hecho y está terminado. No traspoles eso a lo que es la vida en este momento. No, o sea, porque es que, claro, o sea, muchas veces me doy cuenta, ¿no? O sea, que el arte ahora sirve, como te he dicho antes, como un producto. No desde ahora, lleva ya como 20 años. Ya tiempo, ¿no? Lleva como 20 años que toda persona que se precie de estar en un nivel de esto... Es más, te diré una cosa. Fíjate tú la importancia que tenía el arte, que ahora, en estos momentos, ya prácticamente no hay anticuarios, no hay nada, porque el mundo, a la gente, pues prefiere tener un buen coche. Todo dura muy poco, ¿no? Dura muy poco. Pero en aquel momento era tan importante el arte, el mundo del arte, estamos hablando de los años 80, los 90, que los eventos de arte, las ferias de antigüedades, como puede ser Feriarte, como puede ser la de Bilbao, era el evento social, uno de los eventos sociales más importantes que había en el año. Estamos a nivel, yo me acuerdo que muchas veces decía, pero si me ha invitado a comer este señor, ¿no sabes? O el otro señor, y decía yo, pero qué barbaridad. O sea, era como algo como que estaba en unas élites que decías, pero esto es una locura, ¿no? O sea, fíjate la importancia y la relevancia que llegó a tener el arte. Claro, ¿qué es lo que pasa? A partir del 2003-2004 viene todo lo que es las redes, bueno, todo, empiezan los móviles, todo este rollo, tal cual, y ahí se acabó. La gente... Cosa que a mí me parece maravilloso. Ahora la gente lo que quiere es vivir, quiere viajar, quiere tener una buena tele, un buen coche, y ahí no importa en lo que se gaste el dinero. ¿Sabes? Te puedes gastar 1 millón de euros en un coche, que a mí me parece... No voy a decir lo que me parece porque en el fondo, oyes, también le puede parecer a él una aberración lo que yo me compre un cuadro que sea capaz de vender una casa en orden para tener un cuadro, ¿no? Pero vamos, me parece que tiene menos sentido, ¿no? O sea, y siempre con la misma historia, ¿no? Lo primero que digo, no, es que lo he comprado ahora en este precio y ya verás lo que va a costar luego. Joder, ese es el gran error, eso es lo que yo... Tío, sí. Tío, cómprate el coche porque te gusta, joder. ¿Sabes? O sea, entonces eso es lo que a mí me parece que ahora ya no existe. Y con respecto a lo que decías antes, ¿no? O sea, es que ahora yo veo que la gente tiene el arte, ya te digo, desde hace 15 o 20 años, diría que tiene el arte porque tiene que decir que tiene arte. Tú vas a las casas de la gente y dices, esto lo ha hecho tal decorador, esto lo ha hecho el otro decorador, esto lo ha hecho tal persona. Pero ¿para qué tienes bronces de caballo si no has visto un caballo en tu puñetera vida? ¿O para qué tienes ves libros maravillosos de horas? Vivir ni experimentar. Y se nota.
De hecho, hablábamos de eso cuando hemos empezado la conversación. Cuando has llegado aquí, ha salido así, ¿no? Hemos empezado a hablar de la diferencia entre pensar todo, ¿no? Y pensar la vida o experimentarla, ¿no? Y hablábamos de esa regresión, de que hay un momento en el que, te puedes dar cuenta de si el camino es seguir tratando de conseguir y lograr, y a veces no, bastante, me lo pregunto, ¿no? Y desde que empecé un poco a, pues al final hay circunstancias que te hacen darte cuenta, ¿no? Y empecé un poco a abrirme por ese mundo, ¿no? De muchas de las preguntas que me había ido haciendo desde niño, pues por qué me las había hecho, ¿no? Si tenían o no tenían respuesta, si la respuesta estaba propiamente en la mente o estaba en la experiencia, en ir viviendo la vida, ¿no? Y a lo que voy con todo esto es, en tu caso, a lo largo de tu vida, llegar a estas reflexiones, ¿no? De decir, ostras, regresar o seguir, ¿no? Obteniendo y queriendo tener. Fue algo que te acompañó desde niño, en el sentido de, ¿no? De algo que llevas dentro, como que, está ahí, pero al final poco a poco lo vas abriendo, ¿no? Y vas como abriendo ese paquete de regalo, ¿no? Correcto, sí. Es que es maravilloso darte cuenta de que hay una especie... Vivíamos un poco claustrados en aquella época, ¿no? O sea, no teníamos las cosas que tenemos ahora, ¿no? Y cuando de repente ves esa luz, ¿no? O sea, ese olor, ¿no? Y esa posibilidad. Porque yo era muy joven, claro. O sea, era ridículo todo. Y en encontrar también hay la libertad, ¿no? Hombre, la libertad. La libertad y sobre todo, ¿sabes qué? El decir, puedo hacer algo. Sí, porque... Ya no me importa tanto el mundo del surf, ya no me importa el... Ahora puedo compaginarlo, ¿no? Sí, fíjate, hace poco estaba, no sé, si en el agua o con alguien hablando, y me pregunté por qué surfeaba, ¿no? ¿Por qué yo surfeo? ¿O por qué me ha dado por... O sea, yo he practicado deportes, ¿no? A lo largo de mi vida, porque siempre me ha gustado moverme. Pero, ¿por qué he surfeado con tantas ganas, ¿no? O por qué el patín también me ha llamado la atención. Y no me ha llamado tanto jugar a fútbol yo qué sé, jugar a tenis, ¿sabes? Al final, ¿por qué la gente que juega a fútbol o surfea hay cosas, pues que no son iguales, ¿no? Que son diferentes en las personas, ¿no? Que les caracteriza, pues, para poner la energía ahí o para poner a otro lado, ¿no? Y en mi caso, para mí el surf, por ejemplo, y el patín, y escribir, y pintar, y la música, ha sido un lugar donde yo me he podido sentir libre, ¿sabes? Entonces yo creo que, es una reflexión mía, pero creo que las personas que al final hemos decidido, pues, tomar ese camino, y hay otras que deciden tomar otro, es porque de alguna manera, en algún grado u otro, han tenido la necesidad de sentirse libres, ¿no? Y es un lugar donde poder experimentarlo. Por eso estamos aquí. El arte, el surf o algo hace que la gente se una. Lo que pasa es que hay gente que vive, que está con muchísima gente, pero en el fondo está sola. Yo hay veces que estoy 2 días sin hablar con nadie. Solo hablo con mi hija. Pero no estoy solo, o sea... Entonces, tu reflexión me parece maravillosa, porque... ¿Por qué estamos tú y yo aquí hablando? Porque creo que tenemos cosas en común, ¿no? Y hemos decidido, pues romper un poquito con los moldes. Que no, yo no digo que estén mal, pero, aparte del fútbol, de todo esto, que es maravilloso, igual hay otros caminos. Claro, ahora dices que haces surf y es una cosa como está como muy sí, pero hace años no era una macarrada, ¿no? Y aquí, éramos los malos, yo me acuerdo que éramos los malos, era seguro que se droga, con estos melenudos. Incluso... ¿Esa imagen tenía? ¿Qué imagen tenía? La imagen de surf aquí era una imagen, a ver, toda imagen que saliera de lo que es lo políticamente correcto, estamos hablando de finales de los 70, o sea, estamos hablando de una situación en la cual, claro, o sea, el surfear era como si te veo aquí una nave espacial, ¿sabes? O sea, y aquí era un poquito extraño, la sensación era, mi hijo ya se va a dedicar a las drogas, está escuchando una música un poco extraña. Era romper, ¿no? Era romper, no te puedes imaginar. Yo me acuerdo, yo tengo una conversación de aquí que puedo hablar porque, claro, es mi hermano, ¿no? Y puedo hablar con él desde esto, ¿no? Yo me acuerdo que su hermano nos decía ¡melenudos! Y con Gaby, me acuerdo que Gaby era mi verdadero amigo, Gaby, el hermano pequeño de Quique, ¿no? Y ¡melenudos! Y tal y cual, ¿no? Pero fíjate, tuvimos la suerte, ¿sabes? Que tanto, claro, tú imagínate decir, no que solo queremos hacer surf, que queremos poner un negocio para hacer tablas de surf. Entonces ya era doble mortal con tirabuzón y claro, y nuestros padres nos miraban y me dicen, pero estos que no han aprobado ni recreo,
me están haciendo un planteamiento de que quieren poner llámalo como que fábrica o taller de tablas para hacer surf. Y he de decir que gracias a Enrique Panera Padre, que era como mi padre, y mi padre confiaron la primera vez en nosotros. Ya, qué importante eso, ¿verdad? ¡Wow! Y nos dieron, y confiaron, y nos mandaron, ¿sabes? Nos dieron la posibilidad de... Imagínate que me viene mi hija y me quiere decir, me dice que quiere hacer, no sé, pues una locura de esas. Eso fue fabuloso. ¿Y a veces te cuestionabas si lo que estabas haciendo o donde estás poniendo la energía era el camino? Sí, hasta que le vi aquí que hace la tabla y dije... Arranca, Gonzalo, aquí no te comes un rosco, ¿no sabes? Pero fue tan bonito. Claro, porque ¿qué es lo que te empujaba, ¿no? A seguir, claro, porque al final, quiero decir, una vida una vida rompiendo moldes. Sí, ¿no? Totalmente, sí, claro. Yo con mi padre me acuerdo que nos dejó un piso. No nos dejó mi padre que nos dejó un piso en el Casco Viejo. No un piso, nos dejó como 3 pisos. Mi padre compró en aquella época pues una propiedad y nos fuimos ahí. Claro, tú imagínate una casa que no había estado habitada en los últimos 20 o 30 años, que parecía la casa de la familia Adams. Nos vamos, Kike y yo, con unos pañuelos y unas bermudas, que claro, que tú ven a Bilbao en pantalones cortos en aquella época, y con el material del surf que olía todo lo que es me acuerdo que estaba en la calle Esperanza. La gente nos miraba y decía, pero estos, ¿qué van a hacer? Planchas de surf. O sea, una cosa curiosísima, ¿sabes? O sea, sí, pero he de agradecer mucho a Enrique Panera Padre, y a mi padre, de todo corazón, que nos diera ese voto de confianza. Porque sin ese voto de confianza, yo creo que nos hubiésemos... Quizás no se hubiese buscado otra cosa, pero fue fundamental. Sí, eso te decía, que qué importante, ¿verdad? Ese empuje, sobre todo cuando eres niño, que al final tus padres son como un dios para ti, ¿no? Son una referencia. Que tus padres te empujen. Es algo que a mí, bueno, pues me gusta mucho hablar, ¿no? Porque son momentos determinantes en los que cada vez impera más el miedo. Yo también percibo como una vida muy cómoda. O sea, cada vez hay más comodidad, pero la gente está más cansada. Es muy curioso, ¿no? O sea, todo es más cómodo, pero la gente está cansada, ¿no? Entonces, digo, qué importante al final que nuestros referentes, de alguna forma, nos empujen a esos niños, más que tratar de cohibir o creer que lo que están pensando son majaderías, ¿no? Porque rompen lo que ellos han estado haciendo, ¿no? O sea, qué importante ese voto de confianza a los más jóvenes, sin lugar a duda, para que empujen y puedan crear y fomentar un nuevo mundo, ¿no? A mí me parece que desde ese punto de vista tuvimos una suerte increíble. Aparte de, claro, si eres un estudiante medianamente normal, y sí, es que a mí ni me conocían en clase. Y aquí que tampoco, y a Gaby, a todos los que estaban, toda la trupa aquella, de que éramos 12 o 13, que éramos como, ¿sabes? Sí, al final os juntáis todos. ¿Qué íbamos a hacer, Xavi? Y hacéis un equipo. ¿Qué íbamos a hacer si no teníamos otra posibilidad? Y claro, que tu padre, aun sabiendo que ya te digo que eres un desastre, te apoyen en eso. Algo verían también, ¿no? Algo verían, porque también he de decir que eso también nos cambió la vida a nosotros, porque ya teníamos un destino, ya sabíamos lo que queríamos. Yo siempre digo, para ser feliz tienes que saber lo que quieres. Y yo ya sabía que estudiar no queríamos. Yo ya no quería. Sí, si no estás donde quieres, era imposible. Es muy complicado. Ya, además pierdes el link. Sí. Ya llega un momento de estar en la tabla del 9 y tú no sabes en la tabla del 2. Sí. O sea, llevas a clase y ya no sabía ni quién estás eras. Fuera totalmente. Claro, era muy guay, porque en ese momento ya el surf empieza a ser como esto, y claro, ligabas mucho todo lo que te da la gana, pero era horrible. La sensación, una sensación de anterior a esta, de que te das cuenta que estás desconectado con el mundo. Esto es lo bonito, pero cuando te das cuenta que realmente vas en un camino que no tiene ningún tipo de salida, porque claro, hablar de surf profesional en aquella época yo me reía, ¿no? O sea, pero si éramos 4 del tambor. Entonces, que de repente se te abra, no sabes, la posibilidad de poder, joven, que tus padres confíen en ti y trabajar en ello y tal y cual, siendo unos críos, ya te digo, de que 13 y que 15 o 14, 16, ¿no? Por esas, claro, que te brinden la oportunidad de poder hacer tablas de surf, nuestros padres sí que eran vanguardistas, porque dices, madre mía, tú cuéntale esto a, no sabes, di que ahora quiero hacer aviones y no sé leer, ¿sabes? Y aparte que luego, quiero decir, o sea, esa forma de ser tuya, ¿no? De querer, pues eso, expresarte, vivir a tus anchas. Claro, cuando eres hijo es de una forma. Pero cuando eres padre, ¿no? Porque eres padre, quiere decir,
Quiero decir, ¿se ve alterado esa forma de...? Yo lo intento hacer con mi hija, pero sin decírselo. En cierta medida, fíjate, me lo has descubierto tú hoy, ¿no? Ese momento, el de decir que... Porque nunca había hablado de esto, ¿no? Con Quique a veces lo hablo, ¿no? Es el principio de entrar en el mundo real, ¿no? Porque hasta entonces éramos estudiantes, dependiendo de nuestros padres, y en aquel momento ya lo hicimos bien, porque... Bueno, lo hicimos bien, lo hacía Quique, yo me encargaba del tema, como Quique tú encárgate del tema comercial, que eres un crack, ¿no sabes? O sea, que pero ya estábamos... Bueno, cada uno hacía su... Es que cada uno hace su labor, ¿no? Al final sí. es un equipo, uno es la tija, otro es el manillar, otro es la rueda, bueno. Y ya cuando tienes esa sensación de que vas hacia adelante y que las cosas van... Claro, Xavi, te das cuenta de que sirves de algo, porque en el fondo puede ser muy, muy bonito. No, es que éramos unos... No, era triste el ir en contra del mundo también, ¿eh? Es duro cuando vas en contra del mundo y el mundo gira de una manera y tú giras de otra manera. ¿Sabes? O sea, claro. Pero hay algo que te empuja, ¿verdad? Dices que te da energía para seguir. Pero en el fondo parecíamos que éramos como muy bravos y muy gallos. Sí, nos gustaba hacer surf, pero luego, después de hacer surf, claro, nuestros amigos estudiaban, tenían deberes. Y nosotros también tenemos deberes, pero como nos al cole, pues muy difícilmente íbamos a hacer los deberes. Pero claro, o sea, te ves en una situación que dices, voy un poco en contra del mundo, ¿sabes? Igual me estoy equivocando aquí la leche, ¿no? O sea, es un momento que es triste, ¿eh? Es triste. Llegas a tu casa, mi hermana en este caso estudiaba, mi hermano también, mi padre venía de trabajar, mi madre estaba pues haciendo las cosas que, pues, intentar cuidar de nosotros, y aquí el díscolo dándole parafina a la tabla, ¿no? O sea, cuidado, ¿eh? Era una situación un poco de decir, igual estoy yéndome al garete, ¿no? Y era un momento de drogas, de historias que decías... Normal que nos llamaran melenudos y tal, porque era un momento en el cual decías, y tú sabías que no estaban las cosas claras, no tenías una trayectoria en la cual, ¿sabes?, podías buscarte la vida o proyectarte, y de repente descubrir aquello, y aquello fue la bomba. O sea que gracias, lo digo de verdad a esos padres que tuvimos tan maravillosos. Y encima nos daban dinero, porque claro, nosotros nos gastamos el dinero, no teníamos el sentido, claro, éramos muy jóvenes, sabíamos que queríamos que el dinero era todo beneficio, ¿no? Claro, luego teníamos que pagar a nuestros padres los materiales que nos habían dejado previamente en orden para poder comprar los materiales, ¿no? Eso se nos olvidó, claro, hasta que nos dijeron, oye, ¿y de lo mío qué, no? Y teníamos que ir a pagar, me acuerdo, y siempre nos perdonaban, ¿no? Pero que era bonito porque empiezas a entender la vida con una perspectiva ya como que soy útil en algo, ¿no? Ya sirvo de algo, ¿no? Y hablabas también hablabas de vivir en ese no sé, ¿no? Cuando hemos empezado a hablar, hablabas de que, claro, oído así, ¿no?, a nivel convencional, la gente puede pensar, ¿no? Pero ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? De vivir en esa incertidumbre, ¿no? Sí. Que para mí, al final yo lo trabajo cada día, ¿no? Bueno, pues sí, pues vivir sin saber lo que va a suceder, o sea, ¿qué decir? Era terrible. A ver, parece que no era terrible porque éramos surfistas, estábamos morenos, ¿sabes? Pero era terrible porque te dabas cuenta de que la vida no iba así. Había surfistas que estudiaban, claro, evidentemente. Pero claro, nosotros no era nuestro caso, ¿no? Nosotros solo queríamos hacer surf, ¿no? O sea, y a veces era un poco duro. Y bueno, pero luego también me he dado cuenta de que está aquí, que me acuerdo la primera tabla que tuve yo también, que la compartí. Me hice una ilusión el otro día con Jorge Inver, ¿no? O sea, esa fue mi primera tabla, 10 años y 10.000 pesetas. A él le costó 7.000 porque me lo dijo. Se lo cogió su hermano Bosco y tal, ¿no? Y ver que hay gente, ¿no? Pues Quique, Jorge, esa gente que en ese principio empezamos a hacer cosas, Juan, que siempre le gustaba el deporte, lo ha encajado de esa manera. Sí. Ver a esa gente que les veo en la playa y yo creo que el mensaje de nuestra mirada es, algo hemos hecho, ¿no, tíos? O sea, no daban por nosotros nada y algo hemos hecho. Uh-huh. Juan era más, y Jorge también era mucho más serio, quizás, ¿no? O sea, pero lo de Quique, yo creo que era un poco ya, rayaba con lo que van, no sé, es que es como, me hace gracia porque digo, pero qué suerte hemos tenido. Madre mía, qué suerte hemos tenido. También creo que con los años te vas dando cuenta de que muchas cosas por las que te has preocupado, por las que te has ido preocupando, ¿no? Es, pues eso, ¿no? Si tendré un trabajo, si tendré una casa, o sea, al final hay como una obsesión un poco, ¿no? Por tener, ¿no? Por tener. Y por mejorar, y por saber lo que quieres. Entonces, claro, ahí se te acaban esos problemas, porque te das cuenta que los otros que están haciendo tablas donde compran, mi padre tenía un suministro industrial.
Entonces muchas de las personas, Gonzalo Gandarias, bueno, no iba a decir nombres, pero bueno, Gonzalo, Sarmiento, Diego, que hacía las tablas que se llamaban Bong y demás. Claro, mi padre les suministraba. Y nosotros, que han comprado, bajábamos al almacén de mi padre, porque mi padre tenía el suministro industrial y el edificio estaba justo. Entonces, bajamos automáticamente, les veíamos con la moto, porque claro, hoy una moto, en aquella época no ya había 4 motos. Entonces, la Vespa de no sé quién, o viene tal. Entonces, yo le veía, tengo ese recuerdo de verle a Diego Sarmiento viniendo a comprar pues lijas. ¿Pero qué lijas ha comprado? Lijas de 1200 que nos ha pedido. ¿Para qué querrá una lija de 1200, de grano 1200? Claro, y a ver dónde trae esto y material de no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y la segunda parte, que no te he dicho, claro, esos materiales eran ya cada vez llevan más mejorados, pero eran también materiales no destinados al mundo del surfing. Cuando encima nos brindan la oportunidad de irnos, vamos, cuando me mandan a América previamente, y luego viene Quique, y vemos todo aquello, y ya decimos, ¡buah! Nos forramos. Porque claro, un pre-shape, inventos, trajes, o sea... Una industria por Era, Xavi, como si llegas a un sitio... todo por comenzar, ¿verdad? Claro, dices, la hemos liado. Y encima, nuestros padres nos apoyan, nos dejan dinero, y yo digo, Quique, esto es la bomba, o sea, la bomba. Imagínate que tú qué confianza, ¿no? O sea, y qué bueno que tus padres comulguen con ello. Y con lo que te decía antes, ¿qué es lo que he aprendido de todo esto? Que sin yo decir nada a mi hija, al final el mundo de arte, sin yo haberle dicho absolutamente nada, al final ella también, porque cuando hablamos del arte, ¿no? Que es todo esto que estamos hablando, esta conversación me parece es puro arte, ¿no? Porque es como divertido, a la gente yo creo que le puede gustar o le puede emocionar. Y aún es más maravilloso cuando tú no pretendes que esto influya en los demás y de repente influye, porque simplemente el convivir con belleza, vivir a gusto, dejémonos de la belleza de esas chorradas. Cuando vives a gusto, al final yo creo que transmites algo positivo. Sí, sin intención, eso ¿verdad? No, y sin intención, eso ya es... Porque es que, volvemos a hablar antes, te das cuenta que la gente disfruta. Sin intención ya es la bomba. Entonces ya eso es yo creo que es ya la última, ¿no? La última verdad, ¿no? Xavi, cuando entramos al agua y tal y cual, muchas veces, ¿no? Entras al agua, tú siempre estás de bueno, tienes un carisma especial y siempre estás contento, como la gran mayoría. Pero cuando vas al agua, podría haber medio metro más, podría haber mejor viento, podría no sé qué. Da igual lo que le preguntes, tío, es todo negación. Y yo me pregunto, pobre hombre, tío, pero... disfruta, fíjate dónde estamos, podemos estar muertos, tío, sí. ¿Sabes? O sea, por eso te digo que la aprecia, actitud, ¿no? Aprecia lo que tienes, esos pequeños tío. detalles, ¿verdad? De cada día. Y yo creo que eso es maravilloso, porque fíjate, encima no tienes que comprarlo, ¿no sabes? O sea, es que te viene en la vida y sobre todo una cosa, ser agradecido con las cosas que te vienen, ser agradecido cada segundo y dar gracias, ¿sabes? El mundo no está en deuda contigo, tú estás en deuda con el mundo, tío. ¿Qué te crees que es esto? ¿Quieres aquí hacer surf? No, tío. Hace poco tú y yo surfeamos, ¿no? Y me acuerdo que coincidí contigo en el agua, ¿no? Y me estaba incordiando una persona, pum, 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 todo el rato, y dije... No sabes, al final me dijo, perdona y tal. No, yo no dije nada, ¿no? Al final me da igual ya, porque yo me da igual, como si no... O sea, es que para mí meterme al agua es tal borbotón de experiencias y maravillosas que me vienen, no desde que entro al agua, desde que me estoy cambiando y esos olores y todo. Y curiosamente no me quejé, ¿no? Ni nada, ¿no? Aguanté y tal, y dije, bueno, en fin, uno más del este. Y luego salió curiosamente y me viene y me dice, oye, perdona si me está un poco así. Y la verdad cómo cambia, de repente. Y dije, jo, qué bonito, mira, ¿no ves? Sí. Tener una actitud positiva ante la vida y no enfadarte como esas peleas que ves, pero no en el agua, lo ves en todos los lados. Te lo comento a ti por la proximidad de nuestro deporte, del deporte que nos gusta, que a veces sucede, ¿no? Pues si lo más bonito es darse un abrazo, tío. Total. Si a ti te gusta el surf, a mí me gusta el surf. Vamos a estos chicos que están aquí, a los chavales jóvenes, que vean que somos colegas. ¿No sabes? Sí, es conseguir trascender. Claro, tío. Ese enredo mental, ¿verdad? Claro. Que te lleva hacia un bloqueo o hacia una mala mirada. Pero en el momento que lo trasciendes, bueno, vuelves a lo que somos, ¿no? ¿Qué te reporta todo eso, Xavi? Si te digo buenos días, lo peor que me puedes decir es buenos días, o no decirme nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentamos hacer de esto una cosa como más? Yo creo que funcionaría mejor, pero vuelvo a lo otro. Se vive mejor teniendo a la gente atemorizada y pensando en que todo tiene que ser según están escritas bajo unas reglas. ¿Pero quién ha escrito estas reglas? ¿Quién ha escrito estas reglas? La comida... A mí cuando me preguntan, pero es que duermes mucho, yo digo, ¿pero qué voy a hacer si me levanto a las 7 de la mañana? ¿Engañarme a mí mismo? ¿Hacer que soy un ejecutivo?
Pero si es que estoy dormido a las 7 de la mañana, o sea, ¿por qué no vivimos todos en consonancia? O sea, porque yo no puedo vivir como vive un piloto de avión, o como vive un submarinista, o como vive un tenista de élite. Cada uno tiene que vivir sus vidas. ¿Por qué no vivimos nuestras vidas y dejamos de fijarnos en las vidas de los demás? Total. ¿Por qué no? Y seguro que vas a sacar algo bueno. Porque si yo en ese momento estoy pensando en estudiar, muy, muy difícilmente hubiésemos acabado siendo ingenieros, ¿me explico? O sea, ¿por qué no? Va a ser como que no. Pero, Sí, cambiar el foco, ¿verdad? claro, cambia el foco. Da la vuelta a las gafas. Entonces, cuando yo me acuerdo que de pequeño daba las vueltas a los catalejos, lo que más me gustaba era dar la vuelta y los veía súper lejos, súper lejos. Entonces le daba la vuelta, ¿no sabes? Y los veíamos como muy cerca, ¿no? Entonces dije, me ha encantado lo que ha dicho, porque es verdad, ¿no sabes? O sea, es verdad. Da la vuelta a todo eso. Y vale, si yo creo que los problemas los inventamos, la propia economía. Sí. ¿Qué es la economía, Xavi? Yo compro esta taza en 3 euros e intento venderla en 3,5. ¿La economía para qué se inventa? Porque si te la pago a plazos y esos plazos conllevan un interés y ese interés conlleva... tío, basta. Compras y vendes y déjate de historias. Hay tanta gestión y tanta burocracia que hemos estrangulado el sistema. Bajo mi punto de vista. Sí, al final nos perdemos lo más importante. ¿Sabes, Nos quedamos en el concepto material, pero todo lo que es la experiencia y el poder compartir y vivir no lo veamos. Y no es más bonito. Creo que es un mensaje muy chulo, Segón, la verdad, para... Yo creo que es bonito, ¿no? Creo que sí, necesario también. Sí. El momento que estamos viviendo, creo que es muy necesario al final que la gente viva su vida y haga su vida. Sí. Y de verdad, bajo mi punto de vista, realmente. Creo que es la jugada, ¿no? Es la jugada, el vivir cada uno en nuestra vida. Y déjanos ya de patar por cosas banales, por referentes de que me parece muy bien que te guste esto y lo gusta lo otro, pero bueno, pero no sabes, o sea... Sí, también el desidentificarte de lo que el resto pensará de ti, de eso que estamos hablando. Pero eso es miedo otra vez. Cuando sales de ahí, al final te entregas a una infinidad de posibilidades de conocer a gente diferente, porque no los tienes etiquetados, ¿no? De relacionarte con este tipo de gente porque son de aquí, porque son de acual. No, al final abres las miras hacia todo. Y la vida te abraza. Y la vida te abraza y no te aburres. No te aburres. Y puedes conocer y experimentar con cantidad de personas diferentes. Y decir lo que te diferentes. pasa, ser realista, no jugar al escondite con tus amigos. Les preguntas a la hora queriendo saber el tiempo que hace. O sea, cuando eres sincero y te abres, yo creo que descubres un nuevo mundo. El mundo yo creo que el mundo que me gusta a mí. Sí. A mí por lo menos me encanta ese mundo, el mundo de la mentira, no sabes, yo de pequeño me acuerdo, es que esta ola me daba miedo. Claro que tienes miedo. Pues di que tienes miedo y ya está. No digas que tú en la cabeza, porque yo te voy a ayudar. Si tienes, no sabes, o sea, pues yo tenía miedos, como todos, tienes miedos a abrirse, ¿no? a todo, ¿no? Y el mayor miedo, ¿sabes cuál es el que tengo yo? A aburrirme. A aburrirme. Total. Y a planificar mi vida como si fuera que no, tío. Intenta y hacer la vida agradable a los demás. Eso a mí me encanta, tío. Cuando vas al monte, saludas a alguien que no le conoces, te dice tal, o te cuenta su historia. Mis referentes serán pues, los gente poderosa, porque claro, vas evolucionando en la vida. Ahora, el otro día, por ejemplo, me quedé media hora escuchando a un señor que llega ahí con su caña de pescar, pone el transistor. A mí no me gusta el fútbol, no me gusta el fútbol porque no he tenido familiarización con el tema del fútbol y tal. Pone su transistor, escucha no sé qué del fútbol, el tío ahí con su caña. Ese tío me parecía la bomba. Eso es lo que yo quiero tener, esa paz. Y no sé ni si pescó, pero es que me pareció tan bonita la historia, tío. O el chaval que llega del cole, lo primero que hace, coge ese bocata de chorizo, tío, y le mete un mordiscazo y dices, ¡buah! No me digas que eso no es maravilloso. Sí, qué gozada, como el estar inmerso en eso que estás haciendo, mucho más allá de la repercusión que tenga, ¿no? Lo que estás haciendo. Lo que digan los demás. Eso te puede importar hasta cierta edad, pero si ya te importa a partir de los 30, 35 o 40 años, intenta cambiar. Porque vas a disfrutar. Totalmente. Y no vas a vivir lo que vives ahora. Total. ¿Qué rollo te he pegado, tío? Para nada. Ha sido una conversación que podía ser eterna. Eterna en el sentido de que es algo muy amplio, ¿no? Y creo que es interesante el poder compartirlo, ¿sabes? Al final creo que nos estamos perdiendo. Y si no estás muy atento te lo pierdes, porque al final lo que hablabas, ¿no? La tendencia a la inercia es muy fuerte. Sí. Al tener, ¿no? Al querer mostrar a las personas lo que tienes y tal. Y creo que es importante pues darte cuenta. El hecho de darte cuenta ya... Yo creo que es darte cuenta, pero de todo, ¿sabes? La suerte que tenemos de darnos cuenta de las cosas. Mira, hoy me han dicho una cosa que es de las más bonitas que me han dicho en la vida, ¿no? Me ha venido un
un chico, y me dice, oyes, no te lo vas a creer, mi hijo está venga a preguntar por ti. Su hijo, que yo lo quiero un montón, debe tener 7, 8 años. Me dice que tú eres su mejor amigo y tal, ¿no? Me ha llegado al corazón, ¿no? Porque que te lo diga, pero le veo en la playa, le digo que le voy a quitar el traje,